Oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Qué es una oración compuesta? Es aquella formada por dos o más proposiciones. A su vez se subdividen en coordinadas y subordinadas. Las proposiciones subordinadas pueden funcionar de tres formas, como sustantivo, adjetivo o adverbio. La oración compuesta por subordinación es aquella que contiene una o más proposiciones con dependencia sintáctica y semántica, es decir, requieren de una proposición principal para tener coherencia, ya que carecen de sentido completo y no pueden existir como oraciones autónomas, sino que dependen de una proposición principal. Como en este caso, un ladrón me quitó el celular que me compró mi padre. Tenemos la proposición principal con su verbo, quitó, y tenemos la proposición subordinada con su verbo, compró. La proposición que me compró mi padre carece de sentido completo, requiere necesariamente de la proposición principal, un ladrón me quitó el celular, para que se pueda comprender de forma adecuada. La proposición principal es aquella que contiene el verbo principal, es decir, un verbo que no depende de ningún otro elemento y expresa la idea básica de la oración. Por ejemplo, en esta oración simple, los alumnos ganadores estaban orgullosos. Entonces tenemos, llamémosle a esto una proposición. Dice, los alumnos ganadores estaban orgullosos. El único verbo estaban. La proposición subordinada, ¿qué es? Contiene un verbo conjugado que depende de algún elemento de la oración principal. Expresa una explicación o una circunstancia que completa o modifica a toda la proposición principal. Es sintácticamente dependiente y por lo tanto no puede aparecer sola. Ejemplo, los alumnos que ganaron el concurso estaban felices. La proposición subordinada será que ganaron el concurso con su verbo ganaron. Puedes tener presente que esta proposición subordinada la puedes reemplazar en este caso con un sustantivo, ganadores. Pero cuando nosotros nos expresamos en la vida cotidiana, no siempre empleamos un adjetivo de forma directa, sino empleamos proposiciones subordinadas, es decir, una proposición con su verbo dentro de otra proposición mayor con su verbo. De esa forma nosotros nos expresamos de forma oral. ¿Cómo reconocemos la proposición subordinada? Primero tenemos que tener en cuenta los enlaces subordinantes. ¿Qué son los enlaces subordinantes? Son aquellas palabras que dan pie o inician la proposición subordinada. ¿Cuáles son? Ejemplos, los pronombres relativos, los adverbios relativos, determinantes relativos. ¿Y cuáles son? ¿Qué, quién, quiénes, cómo, dónde, cuándo, cuánto, cuál, cuáles, cuyo, sin tilde. Ejemplo, la profesora que nos enseña lenguaje vino ayer. ¿Cuál es este enlace subordinante? El que, pronombre relativo. Y va a anteceder a la proposición subordinada que nos enseña el lenguaje, con su propio verbo enseña, que está dentro de una proposición principal, cuyo verbo principal es vino. Segundo ejemplo, ellos llegaron cuando hubo apagón. Nos damos cuenta que aquí se está empleando un adverbio relativo cuando, proposición subordinada. ¿Cuál es el verbo? Hubo. Y esta proposición está dentro de una principal que es ellos llegaron y presenta su propio verbo principal llegar. Las proposiciones subordinadas pueden funcionar de tres formas, como sustantivo, adjetivo o adverbio. Ejemplo, no importa que se vaya. Esta proposición subordinada que se vaya la podremos reemplazar por un sustantivo. Decisión. El joven que viajó ya llegó. La proposición subordinada que viajó por un adjetivo, viajero. Te espero donde se conocieron. Donde se conocieron por adverbio ahí.
Oración compuesta subordinada sustantiva. Función de sujeto. Ejemplo, la que conduce el gran show estrenó un programa renovado. Cuando yo menciono la que conduce el gran show, es una proposición subordinada. ¿Cuál es la proposición principal? Estrenó un programa renovado. Estrenó el verbo principal. La que va a ser el nexo subordinante va a dar inicio a la proposición subordinada con su propio verbo subordinante, conduce. Esta proposición subordinada será sustantiva porque podemos reemplazarlo con un sustantivo o un pronombre ella. Y como te das cuenta, este de acá funciona como núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto es el sujeto. Como función de objeto directo. Ejemplo, que era la mejor, es la proposición subordinada sustantiva. Tiene la función de objeto directo porque lo podemos sustituir por el pronombre lo. Elena es el sujeto, creía. Lo creía. Objeto indirecto. Ejemplo, entregaré la medalla a quien logre vencerme en natación. A quien logre vencerme en natación, proposición subordinada sustantiva. Podemos reemplazarlo con el pronombre le. Le entregaré la medalla. Función de atributo. Atributo se presenta cuando hay un verbo copulativo como verbo principal. Ejemplo, aquellos señores son los que atendí ayer. El verbo copulativo son. Proposición subordinada sustantiva en función de atributo, los que atendí ayer. Verbo subordinado, atendí. En función de un circunstancial. Ejemplo, iré con quienes tengan buenas intenciones. Con quienes tengan buenas intenciones, proposición subordinada sustantiva. Iré es el verbo principal y tengan es el verbo subordinado. Es como decir con ellos, iré con ellos. Y si nosotros preguntamos con quién iré, circunstancial de compañía. En función de agente. Ejemplo, los cuadros son expuestos por quienes tienen criterio. Recuerda que el complemento agente se presenta en el predicado, igual que el circunstancial, igual que el atributo. ¿Cuándo es complemento agente? Cuando es una oración en voz pasiva. Es decir, el sujeto no realiza la acción, sino la recibe. Por tanto, el verbo principal será son expuestos y el verbo subordinado será tiene.